En este vídeo sobre Tinkercad voy a explicar algunos aspectos algo más avanzados de lo que es esta sencilla e intuitiva herramienta de diseño 3D. Ya tenemos aquí abierta la sesión, entonces vemos en primer lugar aquí arriba como aparece un menú de distintas opciones en pestañas. La primera galería nos muestra una serie de diseños hechos por otros diseñadores, por otros autores, pero están disponibles para que nosotros los podamos aprovechar en nuestros propios diseños. Por ejemplo, pensando en alguno de ellos, se nos abre una ventana informativa y pulsando aquí en copiar y modificar directamente nos llevaría a nuestro plano de trabajo, nuestro diseño 3D, para aprovecharlo. La segunda opción, el blog, es una bitácora en plan gráfico en el cual aparecen entradas hechas por otras personas, por otros autores, en la cual a modo de tutorial o forma de enseñar pues comentan distintos aspectos sobre Tinkercad más o menos avanzado y interacción con otros elementos que no son propiamente de Tinkercad, pero viene muy bien para algunos diseños específicos. La tercera de las opciones, aprendizaje, nos muestra unos mini tutoriales, más bien micro tutoriales, que nos enseñan aspectos básicos de Tinkercad para que podamos aprender a usarlo. Y la última está enfocada sobre todo a profesores para crear sus clases. Bueno, volviendo a lo que es la sesión, vamos a crear un diseño nuevo y vamos a ver algunos de esos aspectos algo menos conocidos de Tinkercad, pero que pueden ser muy útiles. Bien, ya tenemos aquí el plano de trabajo. A la derecha vemos las barras de objetos o formas. Vamos a coger una determinada. Bien, y cuando cogemos un objeto y lo seleccionamos nos aparece esta ventana de propiedades. En la ventana de propiedades hay una serie de elementos que nos permiten configurar lo que es el objeto y cómo se ve. Por ejemplo, en el caso de este cubo, pues tenemos el radio, que si lo aumentamos un poquito vemos que se van redondeando las formas de las esquinas hasta el máximo, que en el fondo pues sería más que un cubo o una esfera. Ahí lo tenemos, vamos a hacer un pequeño zoom para verlo mejor. Y si nos fijamos, el cubo en realidad está compuesto de pequeños cuadraditos. Eso se ve aquí en pasos. Si yo disminuyo los pasos, pues el cubo, esos cuadraditos cada vez van siendo más grandes hasta que ya pues es un poliedro un poco extraño. Si lo subimos, pues ese cubo redondeado pues se nota como más redondeado, más suave, y ya el resto de elementos son los típicos de las dimensiones del objeto. Este menú va a ser distinto según el objeto. Por ejemplo, si cogemos un cilindro, pues el cilindro tiene lo que es el número de lados, que es parecido al caso del cubo anterior. Si lo disminuimos va a ser un prisma más que un cilindro. Si lo aumentamos se va apareciendo cada vez más suave hasta un cilindro de verdad. En el caso, la segunda opción, el bevel, es como un rebaje o un bisel. Pues si lo activamos va a crear como una pequeña rebaja, un pequeño bisel, como hemos dicho. Cambiando el punto de vista vemos que la cara superior e inferior se han achaflanado o biselado. Y el último, el de los segmentos, pues es el número de segmentos de este bisel, que en el caso de uno pues parece más bien como un tronco de cono, pero si lo vamos aumentando pues van redondeándose, suavizándose y se va redondeando esas esquinas. Como digo, este menú va a depender de cada objeto y puede ser distinto de unos objetos a otros. Dentro de lo que son los objetos o formas básicas, es muy útil muchas veces el texto, en el que obviamente pues esta ventana de propiedades, una de ellas es el texto que podemos cambiar. Podemos poner el texto que nosotros queramos, incluso podemos cambiar la fuente, podemos poner una fuente, otra, y adaptarlo a nuestras necesidades. Y luego el objeto Scribble, que cuando nosotros lo seleccionamos y lo arrastramos nos va a cambiar el plano de trabajo a otro distinto. Ahora lo vemos, aquí está, en el cual vamos a diseñar una forma con nuestro lápiz
y aquí en esta pequeña ventana arriba a la derecha pues se va a ver cómo va a quedar el objeto en 3D. Por ejemplo, si escribimos una palabra en plan caligrafía, ahí lo tenemos. Entonces eso lo va a hacer en formato 3D, y cuando esté terminado le damos al botón listo y lo tenemos aquí en la forma en 3D ya para hacer nuestro diseño. Bien, sobre estos objetos, aquí arriba tenemos una serie de opciones que pueden ser también interesantes. Por ejemplo, el de notas. Escribimos una nota, la colocamos sobre el objeto y podemos poner caligrafía para hacer o añadir algún tipo de explicación. Esas notas forman parte de nuestro diseño, están ahí, y si yo lo muevo pues siempre van a estar disponibles. En caso de que sean molestas podemos darle aquí al botón de activar o desactivar y ocultamos esas notas. La regla, bueno, pues la herramienta regla, podemos arrastrarla y nos sirve para medir algún aspecto o alguna distancia que queramos adicionalmente a lo que representa la rejilla. Cuando terminemos pues le damos aquí a descartar y se nos borra. Y el plano de trabajo en algún momento podría ser interesante cuando queremos cambiar la visualización o la gestión o el manejo de los objetos desde otro punto de vista. Por ejemplo, lo asociamos aquí a nuestra forma. Supongamos que queremos trabajar con nuestra forma desde este plano. Inmediatamente se nos aparece un segundo plano, lo podemos ver ahí, y a partir de ahora todas las operaciones que yo haga con esos objetos se van a hacer sobre este plano de trabajo. Por ejemplo, el desplazamiento no se hace sobre el original sino sobre este. Podemos cambiar el tamaño y todo se hace siempre sobre este plano de trabajo. Bien, cuando queramos volver al original pues simplemente cogemos otro plano de trabajo y lo arrastramos sobre el que teníamos originalmente. Ponemos aquí, ahí está, y volvemos al plano que teníamos antes. Bien, siguiendo sobre las formas que tenemos aquí, Tinkercad últimamente ha añadido muchas, tenemos muy variadas, formas básicas, design starters, hay categorías de criaturas, de caracteres, tenemos disponible multitud de formas ya más complejas para poder usarlas en nuestros diseños. Dentro de ellas, pues la última, generadores de forma, son especialmente configurables. Por ejemplo, este primero, el de extrusión, nos crea un cilindro, pero que nosotros podemos modificar. Vamos a borrar esto y en nuestra ventana de propiedades vemos cómo sale ahí una especie de dibujo que podemos cambiar la forma que tiene ese cilindro. En realidad, si lo imprima, por ejemplo, puedo estirarla por un lado y automáticamente se va viendo cómo queda esa forma en el plano de trabajo. Vemos aquí, podemos estirar este hacia abajo, podemos cambiarlo y adaptarlo a la forma que nosotros queramos. Y finalmente pues tenemos ahí esa forma ya definida. Igual que otros elementos, por ejemplo el muelle este, que podemos arrastrarlo hasta aquí, y la ventana de propiedades pues se configuran muchos elementos. Podemos hacer ampliación de este radio, aumentarlo, este lo podemos aumentar, disminuir, hacerlo más fino, podemos hacer que tenga más desfase, que es más alto, más bajo, podemos hacer que tenga más rotaciones, más vueltas, el muelle, 3. Bien. Y por último, uno de los aspectos que también el Tinkercad es bastante útil es la posibilidad de importar, de añadir diseños, no solo ya de las barras que hay por defecto predefinidas, que son bastantes, sino cualquier otro diseño 3D que podamos utilizar, que hayamos hecho nosotros o cualquier otro diseñador. Para hacerlo usamos esta opción importar. Vamos a hacer un ejemplo. Abrimos una nueva ventana del navegador y vamos a usar uno de los repositorios más extendidos, que es este de Thingiverse que tenemos aquí disponible, y vamos a coger un objeto.
en Thingiverse, ahí se está abriendo ya, tenemos miles y miles de objetos distintos que han diseñado otras personas y están disponibles para su uso de forma totalmente libre y gratuita. Aquí tenemos un buscador donde podemos escribir la palabra que queramos para buscar o para encontrar el objeto a nuestra medida. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos una figura de Yoda. Pues le damos ahí al buscador y en breve pues nos salen distintas figuras que nosotros podemos usar, como digo. Bien, tenemos ahí varias posibilidades. Normalmente suelen aparecer muchísimas, ya dependiendo del objeto. Bueno, cogemos por ejemplo este que tenemos aquí, se nos abre ya la ventana del objeto en sí mismo y no tenemos más que ir hacia aquí abajo un poco, que nos aparece la pestaña Think Files. En este caso, como solo es un objeto, es el yoda.stl. Podemos darle a download y descargarlo en nuestro ordenador y luego incorporarlo a Tinkercad, o directamente si le damos aquí con el botón derecho y usamos la opción de copiar enlace, entonces volvemos a Tinkercad y le damos aquí a importar. En importar, pues como digo, podemos arrastrar, podemos seleccionar un archivo, o en este caso vamos a importarlo desde URL, pegamos la dirección, el enlace que hemos cogido del repositorio del Yoda, y ahora se nos abre esta ventanita que nos da información adicional sobre la figura, que tiene 9,47 megas de tamaño. Podemos escoger las unidades, milímetros, en pulgadas, podemos cambiar la escala, nos dice qué tamaño vamos a tener aquí de la figura final y bueno, le damos a importar. Bueno, y ahora aparece el proceso de importación. Como la figura es algo complicada, va a tardar un poquito. Bien, ya ha tardado algunos minutos, pero ya lo tenemos ahí. El tiempo dependerá de la complejidad de la figura. Bueno, esta figura que nosotros hemos importado, este objeto, se comporta como un objeto global. No se puede descomponer. Es un objeto exactamente igual que cualquiera de los objetos que hay disponibles en las formas de Tinkercad. Pero lo importante es que nosotros podemos usarlo, añadirle cosas, quitarle cosas y adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, le podría poner este muelle, se lo pongo y haría pues ahí el muelle que le sale de la cabeza. O puedo añadirle, por ejemplo, este objeto texto y decirle que es Yoda. Vamos a cambiar un poco el ángulo, no tanto. Lo giramos un poco y lo adaptamos a la figura. Y finalmente pues vamos a ir a las figuras básicas y vamos a poner un cilindro hueco porque queremos hacer un portalápices de Yoda. Ese cilindro lo vamos a subir un poquito para no hacer el agujero de debajo y lo vamos a hacer más grande. Se lo añadimos aquí, un poquito más grande también. Se lo añadimos a la figura de Yoda en la cabeza. Y por último lo que hacemos es agruparlo todo. Para agruparlo la forma más sencilla es hacer este pequeño rectángulo. Cogemos las tres formas a la vez y le damos a agrupar. Como el objeto es complicado, también puede tardar un poquito en hacer la operación. Y ahí está. Ahí tenemos hecho ya nuestro portalápices de Yoda y podemos aprovechar este diseño, exportarlo e imprimirlo en una impresora 3D.
Bueno, pues con esto hemos visto más o menos todas las opciones importantes que tiene Tinkercad, y ahora lo que queda es hacer nuestros propios diseños.